Este vídeo pretende simplemente servir de explicación, de pequeña ayuda para complementar la encuesta o cuestionario que desde la Oficina de Planificación Hidrológica de la Conferencia Hidrográfica del Ebro hemos mandado a las comunidades regantes de la Cuenca del Ebro a través de su federación, de la Federación de Comunidades Regantes de la Cuenca. Es una encuesta que entendemos sencilla, que hemos pensado sencilla, para recopilar información sobre tarifas, costes e ingresos de esas comunidades. ¿Por qué lo hacemos? Pues esto conviene quizá antes de entrar propiamente en la encuesta una pequeña introducción. La Directiva Marco del Agua ya por el 2000 introdujo el concepto y la prescripción de tener en cuenta el principio de recuperación de costes de los servicios del agua en la planificación. Y fruto de ello, pues en todos los planes hay que incluir un análisis económico y más específicamente un análisis de la recuperación del coste. Pues bien, con esto, pues el plan hidrológico vigente, el de tercer ciclo para el periodo 22-27, pues una de las conclusiones a las que llega es que la recuperación, el grado de recuperación de los costes financieros globales en la demarcación, pues es del 79,2%. Para llegar a esta cifra, al final se requiere recopilar un montón de información de los diferentes usuarios, de los diferentes agentes que prestan servicios del agua en la cuenca. Y esta información pues, debe actualizarse con cada ciclo de planificación. Con el caso de las comunidades regantes, tenemos que la última encuesta para obtener de una forma pormenorizada esta clase de datos pues fue hecha en 2008. Y lo que nos sucede es que desde los últimos años pues bueno, ha habido pues, incrementos de costes pues, bastante importantes para las comunidades regantes, especialmente los energéticos, pero también el impulso que ha habido en las modernizaciones de regadío. Bueno, pues esto nos plantea que necesitamos disponer de nueva información para reflejar más adecuadamente todos estos cambios. La encuesta o cuestionario se plantea como un pequeño libro Excel autoexplicativo de 4 hojas a rellenar y devolver a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Damos las gracias expresamente aquí, también en este pequeño vídeo, a la Federación de Comunidades Regantes de la Cuenca del Ebro, FEREBRO, por su ayuda, por su colaboración, para que la distribución y la cumplimentación de esta encuesta pues llegue a buen término y dispongamos de esos datos que es algo conveniente para todos. Vamos entonces ya propiamente a la información que pedimos, a los datos que queremos que se rellenen en esta encuesta. Y vamos a la primera hoja. La primera hoja es la más simple de todas y simplemente es datos identificativos de la comunidad. Aquí es donde hay que reflejar el nombre de la comunidad, el número de comuneros, la superficie dominada y el año de constitución de esa comunidad. Como digo, solo datos de identificación, pero sí que en esta primera hoja es donde se describe, se dan los datos de contacto de la persona, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que soy yo mismo, a quien hay que remitir los datos y quien también es la persona de contacto para cualquier duda o aclaración que se necesite para cumplimentar la encuesta. Y al mismo tiempo, aquí en esta primera hoja se establece con claridad que los datos suministrados solo serán utilizados con fines estadísticos. Pues pasada esta primera hoja es cuando llegamos ya al meollo de la información que estamos solicitando. Y como digo, son tres hojas, aparte de la primera. Esta segunda es de tarifas y hay varios campos. Lo primero que hay que discriminar es que hay diferentes tipos de tarifas. Hay unas tarifas que son por hectáreas, hay tarifas que son por metro cúbico y hay tarifas que son binómicas por hectárea y por metro cúbico. Entonces eso es lo que pedimos separar. Cuando la tarifa es simplemente por hectárea, pues simplemente hay un término fijo en que se pasa una tarifa por las hectáreas de cada comunero. Cuando hay
la tarifa es binómica, pues suele haber un término fijo por hectárea y un término variable en función de los metros cúbicos que se consumen cada año. Y entonces lo que pedimos es discriminar esto. Puede suceder que en la misma comunidad pues haya parte de la superficie que está modernizada y que tenga una tarifa binómica, o que tenga una tarifa con un término variable, y parte de la superficie que no, que tenga simplemente el término fijo. Bueno, cuando esto se produce, pues simplemente en la misma Excel, que no es un marco cerrado, se puede duplicar filas, se puede incluir una nueva hoja que separe parte de las dos superficies, una superficie de un tipo, otra superficie de otro, etc. Se pide también en esta hoja que si hay alguna tarifa extraordinaria, pues también se incluya. Tarifa extraordinaria es una tarifa por alguna reparación que puede ser debida a un tema puntual que pasa en un año y no pasa en otros. Bueno, pues conviene también ponerlo, y para eso pues se puede duplicar la fila del año en cuestión para también poner que esa tarifa es extraordinaria. Como se puede ver, solicitamos datos de 5 años, pero obviamente si solo se tienen de 2 o de 3, pues también se puede rellenar. Es decir, mejor mandarnos información de 2 o 3 años que no mandarnos ninguna. Pasamos ahora a la siguiente hoja, que es la de costes. Esta hoja también separa los costes primero en dos tipos principales, que es costes de operación y mantenimiento y costes de amortización. Los costes de operación y mantenimiento son los del funcionamiento de la comunidad de regantes. En particular, los de operación son los de funcionamiento, personal, oficinas, suministros, etc. Y los de mantenimiento tienen que ver más con el mantenimiento propiamente de las infraestructuras de riego. Hay una serie de costes fijos y costes variables dentro de la operación y mantenimiento. Los costes fijos serían los que suceden anualmente independientemente del volumen de agua que se gestiona, y los costes variables sí que dependen del volumen de agua. El coste variable por antonomasia, el más característico, son el coste de los bombeos, el coste energético, pues porque dependiendo del año el bombeo puede ser mayor o menor y el coste también lo es. Pues pedimos que esto se diferencie. Ahora bien, si resulta que esa información no se tiene desglosada o se carece de la información, yo entiendo que sí que estará desglosado, puesto que el coste energético, por ejemplo, es uno de los costes principales y conviene tenerlo bien identificado. Pero si no es así, pues simplemente se agrupan las dos cosas y se nos da la información agrupada, se nos puede poner en observaciones, que es una información agrupada. Bueno, el campo observaciones está en todas las hojas y es para reflejar cualquier cuestión que se salga del cuestionario que se piense que debe ser facilitada. En el coste de mantenimiento de las infraestructuras, en algunas comunidades hay costes de prestaciones personales, que los propios comuneros pues, se reparten los tramos de acequia y con su propio trabajo pues la acondicionan o las reparan o lo que sea. En este caso conviene mucho que se pongan observaciones o que se ponga en la propia hoja como mejor se pueda reflejar, si es un coste, si son horas trabajadas, si se puede calibrar de alguna forma este coste que tiene para las comunidades regantes en prestación personal de mano de obra, pues estaría muy bien señalarlo. En esos costes no entrarían los costes de los cánones de regulación y las tarifas que cargamos nosotros, que es una parte menor del coste que tiene la comunidad de regantes, pero es un coste que ya nosotros lo conocemos, obviamente, y luego lo tratamos de otra forma. En cualquier caso, si esos costes
no se deberían incluir, pero si se incluyen, que se pongan observaciones para que luego lo podamos tener en cuenta. Que no sé qué, y los podamos restar luego con nuestra información. La otra parte es lo de los costes de amortización. Los costes de amortización se refieren a los costes de esas amortizaciones de las inversiones. Los separamos en dos: las inversiones propias de las comunidades regantes, es decir, las inversiones que con sus propios fondos han hecho las comunidades regantes, y luego los costes que se repercuten por la amortización de inversiones de entidades públicas. Es decir, cuando SEIASA realiza un convenio con una comunidad de regantes para la modernización, pues lo que se paga a SEIASA anualmente por esa amortización de las inversiones, los que se repercute tanto SEIASA como a las empresas o los departamentos de las comunidades autónomas por modernizaciones, o Aquaes, etc. En definitiva, es recoger ahí los costes que las comunidades regantes tienen que hacer frente por las inversiones que realizan las administraciones públicas. Por eso son convenios que tienen con las administraciones públicas para las modernizaciones, básicamente. Y pasamos ya a la última, los ingresos. Bueno, los ingresos al final es la cifra final que se obtienen, que obtienen las comunidades regantes vía las tarifas que han trasladado a los comuneros. Es decir, que en principio debe haber una coherencia entre las tarifas, si multiplicamos por los metros cúbicos o por las hectáreas, y los ingresos que la comunidad regantes tiene. Puede haber ingresos extraordinarios debidos a tarifas que fueron extraordinarias, es decir, para lo que decíamos antes, para una reparación puntual, para un evento que no sucede todos los años, pero que requiere esa inversión por una reparación extraordinaria, pues a veces hay esos ingresos extraordinarios fruto de esas tarifas extraordinarias. Pero hay otro tipo de ingresos extraordinarios que no deberían reflejarse aquí. Es lo que ponemos en la explicación, en el sentido de que puede haber enajenaciones del patrimonio que tenga la comunidad regante y que eso sea un ingreso extraordinario. Pero no nos interesa, ese ingreso extraordinario no nos interesa porque no está relacionado con el servicio del agua. O sea, nos interesan todo lo que tiene que ver con el servicio del agua. Y esto sería el resumen de la explicación de lo que queremos con este cuestionario y cómo rellenarlo. Como decíamos antes, quedo yo personalmente a disposición de cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cuestión que se genere, porque realmente pues cada comunidad de regantes pues, es diferente y puede que el cuestionario no responda exactamente a sus características. Eso lo entendemos. El cuestionario ha querido responder, por una parte, a una simplicidad, pero al mismo tiempo, con esa simplicidad, pues se pierde esas distintas características que pueden tener cada una de las comunidades. Por eso también es una hoja Excel para que cada uno pueda reflejar perfectamente lo que cree que es su caso, y sobre todo pues que estamos para cualquier aclaración, que no se sepa dónde poner la información o cómo interpretar lo que pedimos para resolverlo de la mejor manera. Y por último, por supuesto, daros las gracias a todas las comunidades regantes que vais a participar en esta encuesta. Dar las gracias a Ferebro, que os agrupa, por facilitar la distribución y la cumplimentación del cuestionario. Y bueno, pues aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias por vuestra atención.